Dicen que el tiempo lo cura todo, pero eso no es verdad. El tiempo solo te acostumbra a vivir con el dolor, a construir muros alrededor de tu corazón para que nada más pueda tocarte, para que nada más pueda romperte. Me llamo Lorena y, durante años, mi vida no fue más que un escenario donde yo era la actriz principal de una obra que odiaba profundamente. Tenía la sonrisa más perfecta que podías imaginarte, el esposo ideal, la casa que todos envidiaban. Pero cuando se cerraba la puerta y la última luz de la sala se apagaba, el monstruo volvía. Y no era un monstruo de cuentos de hadas, era un monstruo real, uno que se disfrazaba de palabras hirientes, de miradas de desprecio y de un silencio que dolía más que cualquier golpe. Mi historia no es de un día para otro. Fue un desgaste lento, un goteo constante que me fue vaciando por dentro. El problema era mi matrimonio. O más bien, la mentira en la que se había convertido. Al principio, todo era como en una película, promesas, amor, futuro. Pero poco a poco, los celos se convirtieron en control, y el control se convirtió en abuso emocional. Me convencí de que yo era la culpable. Él me decía, y yo me lo creía, que sin él yo no era nada, que nadie más me querría, que yo era débil, inútil. Dejé de ver a mis amigas, de llamar a mi familia. Me sentía atrapada en una cárcel sin rejas, donde la carcelera era mi propia mente, alimentada por las palabras de la persona que más debería haberme amado. Pasé años viviendo en un estado de alerta constante, con el corazón acelerado cada vez que escuchaba la llave en la cerradura de la puerta. Me volví una experta en ocultar mi dolor, en justificar lo injustificable ante los pocos que me preguntaban si estaba bien. Pero por dentro, yo ya no estaba. Mi espíritu estaba muerto. Mis ojos, aunque abiertos, ya no veían la luz del día, solo oscuridad. Me sentía tan sucia, tan poca cosa, tan indigna de amor, que llegué a pensar que Dios, si es que de verdad existía, debía estar muy ocupado para alguien tan insignificante y rota como yo. ¿Cómo iba a importarle él a una mujer que ni siquiera se importaba a sí misma? Intenté de todo para arreglar lo irremediable. Leí libros sobre relaciones, fui a terapia yo sola, él nunca quiso ir, oraba a un Dios que sentía lejano y extraño, pero nada cambiaba. Mis oraciones eran gritos desesperados, pero sentía que solo rebotaban en el techo. Llegué a un punto donde ya no sentía rabia, ni tristeza, solo una indiferencia total. Una noche, tras una discusión terrible donde me sentí más humillada que nunca, me quedé sola en la cocina. Miraba un cuchillo en el mostrador y, por primera vez, no sentí miedo, sentí alivio. Sentí que era la única forma de detener el dolor, de detener esa tormenta que me estaba desgarrando por dentro. Estaba dispuesta a rendirme por completo. Fue en ese momento de oscuridad absoluta, con el alma ya en el precipicio, que el recuerdo de mi abuela cruzó por mi mente. Ella siempre me decía, hijo, cuando el mundo te falle, Jesús nunca lo hará. En ese instante de rendición total, no tuve fuerza para arrodillarme, solo para susurrar. Con la voz entrecortada, dije, Jesús, si tú eres real, si de verdad hay esperanza para alguien como yo, por favor, sácame de aquí. Ya no quiero vivir así. No pasó nada mágico, no se abrieron los cielos ni hubo una voz del más allá. Pero sentí una paz que no conocía. Una paz tan extraña, tan profunda, que me hizo soltar el cuchillo. Fue como si, de repente, una mano invisible me hubiera sujetado cuando estaba a punto de caer. Al día siguiente, tomé mi bolso y me fui. No tenía un plan, no tenía dinero, no tenía a dónde ir. Solo tenía esa paz que me sostenía. Y entonces, milagrosamente, la puerta de una vieja amiga se abrió para mí. Y luego, otra. Y otra. Empecé a ir a una pequeña iglesia, no porque creyera en las iglesias, sino porque quería saber más de ese Jesús que me había visitado en mi noche más oscura. Y allí lo encontré. No en la religión, no en las reglas, sino en su presencia. Entendí que Jesús no vino por los perfectos, sino por los que estamos rotos, los que estamos cansados, los que nos sentimos indignos. Entendí que su amor por mí no dependía de lo que yo hiciera, sino de lo que Él ya había hecho por mí en la cruz. El camino hacia la sanidad no fue fácil. Hubo días en que quería volver, en que las voces del pasado me torturaban y el miedo me paralizaba.
Tuve que sanar heridas muy profundas de abuso, de vergüenza y de odio hacia mí misma. Pero ahora, ya no caminaba sola. Cada día, en la oración, en la lectura de su palabra, yo encontraba la fuerza para dar un paso más. El Espíritu de Dios empezó a reconstruirme, a recordarme quién soy en realidad, su hija amada, perdonada, libre. La tormenta no se detuvo de la noche a la mañana, pero ahora, el creador de la tormenta estaba conmigo en la barca. Hoy miro atrás y no puedo evitar llorar, pero no de dolor, sino de puro agradecimiento. Jesús no solo me salvó la vida, me devolvió mi identidad. La mujer rota, avergonzada y muerta por dentro ya no existe. Ahora hay una mujer libre, llena de paz y con un propósito. Él cambió mi lamento en baile, mi ceniza en gloria. Si tú estás viendo este video y te sientes atrapada en tu propia tormenta, si sientes que tu dolor es demasiado grande, que eres demasiado sucia o indigna, quiero decirte con toda la certeza de mi alma, estás equivocada. Jesús te ama con un amor que no puedes imaginar. Él está ahí mismo, contigo, esperando a que le grites, aunque sea un susurro. No te rindas. Si Él pudo salvarme a mí de ese abismo, te prometo que también lo hará contigo. Solo abre tu corazón y dile, Jesús, te necesito, sálvame. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, nunca, nunca estás sola. Dios te bendiga.